Amadísimos hermanos, paz a vosotros. Es grande gozo, grande alegría poder estar en esta hermosa tarde del día santo de nuestro Dios, reunidos para poder honrar el nombre de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero que abran sus escrituras. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo número 12. La carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo número 12. Vamos a leer por ahí, hermanos, unos versículos para comenzar, ¿verdad? Hoy en esta tarde pues vamos a tratar de analizar casi todo el capítulo 12 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. Así es de que abrimos nuestra escritura, Romanos capítulo número 12, y veamos ahí lo que dice el versículo número 2, el versículo 1 al 3 vamos a leer. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta allí vamos a leer, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Acompáñenme. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, estamos tus hijos en esta tarde tan especial de tu día santo, reunidos celebrando este culto a tu santo y poderoso nombre, esperando de que tú percibas un olor fragante, así como lo hiciste con aquella ofrenda que te ofreció Abel, y que de esa forma, Señor, tus bendiciones puedan ser manifestadas sobre tu pueblo, sobre tu iglesia acá reunida. Gracias, Padre, por este grande privilegio que nos das de estar en tu casa de oración, porque hay muchos de tus hijos y de tus hijas que por motivo de enfermedad no están acá. Pero a los que estamos acá, Señor, muchas gracias. Y para los que no están aquí, Señor, por motivo de enfermedad, visítales hasta su lecho y llévales, Señor, esa bendición de la sanidad a sus cuerpos. Así, eterno Dios, te rogamos también que en esta hora que nos disponemos a meditar en tu palabra, tú nos dirijas con tu Santo Espíritu, para que este siervo no hable palabras de sí mismo, sino que seas tú hablando a cada una de nuestras vidas. Te rogamos, bondadoso Dios, pues de tu bendición en esta hora, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acomódense, hermanos, vamos a estudiar en esta tarde el tema que le titulamos la iglesia que debemos ser. ¿Cuál es la iglesia que Dios espera que usted y yo seamos? La palabra del Señor nos marca esa iglesia que Dios quiere que seamos. Solo está en que nosotros, hermana y hermano, escuchemos con atención, ¿verdad?, lo que Dios quiere de nosotros, y que lo pongamos por obra, lo pongamos en práctica. Hoy en esta tarde vamos a darnos cuenta cómo quiere Dios que seamos nosotros, la iglesia del Señor, que ha sido lavada con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que somos un pueblo singular, un pueblo único, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en el reino de Dios, hermanos, y pues debemos de honrar el nombre del Señor con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Así de que, ¿cuál es la iglesia que Dios espera que seamos? La pregunta, ¿cuál es la iglesia que Dios espera que seamos? Lo vamos a ver, hermanos, desde las palabras que el apóstol Pablo refiere a los romanos en todo este capítulo 12. Vamos a ver ahí el verso 1, lo que leíamos. Dice el apóstol Pablo: por la misericordia de Dios, dice, hermanos, os ruego, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y ¿qué más dice? Agradable a Dios,
que es vuestro culto racional, y que más dice ahí, no se conformen a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. El verso número 11, léalo por favor. Mire cómo dice ahí: en lo que requiere diligencia, no perezosos, antes bien dice que fervientes en el espíritu. ¿Y qué más dice ahí? Sirviendo al Señor. Dice allí el versículo número 12, gozosos en la esperanza. ¿Qué más dice? Sufridos en la tribulación, y debemos de ser constantes en la oración. Basados en estos versos que hemos leído, hermanos, podemos entender que la iglesia que Dios quiere que usted y yo seamos, hermanos, es una iglesia fervorosa espiritualmente, y que ese fervor espiritual debe de ser producido por el reconocimiento que usted y yo tengamos de las misericordias de ¿quién? De las misericordias de Dios. El apóstol dice, por las misericordias de nuestro Dios, dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y eso qué indica, hermana y hermano? ¿Qué indica todo eso? Significa, hermanos, que para las cosas de Dios, usted y yo no debemos de escatimar los esfuerzos que tengamos que hacer. Si usted y yo reconocemos las misericordias que Dios ha tenido de cada una de nuestras vidas, creo, hermana y hermano, de que no va a haber nada, absolutamente nada, que nos detenga para poder manifestar ese amor, esa entrega hacia nuestro Dios eterno. El apóstol dice, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto indica que nuestra entrega al Señor no debe de ser solamente cuando las cosas van bien en nuestra vida, sino que nuestra entrega al Señor debe de ser en todo tiempo. Nuestra entrega al Señor nos debe de ser allá cuando ya se viene llegando la cena del Señor, ¿verdad? Porque se han fijado que muchas veces cuando ya se va llegando la cena del Señor, todos quieren ayunar, todos quieren, ¿qué más, hermanos? Estar en los cultos, pero de allí todo el año, muchas veces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué sucede? O sea, hermanos, tendemos a bajar nuestro fervor espiritual, nuestro ánimo espiritual. Aquí el apóstol dice, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor. Y eso no va a ser el que es solo un tiempo determinado, sino que eso va a ser diaria y continuamente. Porque cuando usted y yo nos entregamos al Señor por completo o nos entregamos a media, hermanos. Nos entregamos al Señor. Me decía el hermano ministro que me bautizó a mí, me dice, lo tengo que sumergir completamente, me dice, porque ese viejo hombre tiene que quedar completamente sepultado, decía. Entonces tiene que ser sumergido completamente. Y es que efectivamente, hermanos, la entrega al Señor es completa. Y eso lo manifestamos, hermanos, con nuestro fervor, con nuestra forma de presentarnos a nuestro Dios. Por la misericordia de Dios, dice, ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. De manera de que para nosotros, hermana y hermano, debe de haber siempre la disposición para servirle a Dios, la disposición para rendirle culto a Dios. Y aunque así sea, hermanos, que el mundo nos esté llamando para poder rendirnos ante Él, ¿verdad? Porque ciertamente les decía a las hermanas hoy en el culto femenil que el mundo se pone delante de nosotros como un poderoso gigante que nos quiere así, mire, absorber, y nos quiere, hermanos, llevar a que nos apartemos completamente de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que si nosotros tenemos fervor espiritual y si nosotros estamos completamente entregados a Dios, dice allí el apóstol, que nosotros no nos vamos a conformar, dice, a las cosas de este mundo, de este siglo, dice ahí, mire, y no os conforméis, dice, a las cosas de este mundo, dice ahí el verso, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa, hermana y hermano, de que el fervor espiritual nos lleva a un crecimiento, porque en usted y yo
no hay conformidad de que porque ya perseveramos que 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, un hermano decía 30 años, no importa, el fervor espiritual lo debe usted y yo mantener siempre, lo debemos de mantener siempre. Vamos a ver, haga memoria usted, hermana, de cómo era cuando usted comenzó a caminar en el evangelio, cómo era cuando usted empezó a caminar en las cosas de Dios. Yo me acuerdo, hermanos, de que cuando yo empecé a recibir doctrina, pues yo dispuse en mi corazón entregarme al Señor completamente. Y pues dije yo, pues si me voy a entregar al Señor, sé a lo que me debo de atener. Y usted y yo creo que también pensamos lo mismo, ¿no es cierto? Máximamente cuando hay pastores que a uno le dicen, mire, si usted va a recibir la doctrina, sepa de que esto no es un juego. O no nos dicen así cuando nos doctrinan, esto no es un juego, esto es algo serio. Y es a partir del momento que usted empieza en los caminos de Dios es que usted tiene que preocuparse a mostrar ese sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y realmente pues yo no sé si en el caso suyo, pero en el caso particular, hermano, no había nada que me detuviera para ir a los cultos. No había nada que me detuviera para ir a los cultos. Así como lo oye. No había absolutamente nada. Inclusive trabajaba en un lugar donde a las 5 de la tarde salía del trabajo y a las 5 de la tarde era el culto, como a unos 14 cuadras de donde yo trabajaba. Y pues, y con el afán de estar en el culto, medio salía del trabajo y salía corriendo por estar en el culto. Pero eso es cuando uno tiene fervor. Hoy no, hermano. Hoy fíjense que ya me da perecita a veces. Y digo yo, hoy es miércoles, toca culto y pues quizás no voy a ir. Quizás no voy a asistir. Empieza a entrar a uno el desgano, la pereza. Hermana y hermano, analicémonos todos nosotros. Porque el apóstol Pablo nos insta a que mantengamos un fervor espiritual. Dice, no se conformen a este siglo, sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué más, y perfecta. Y cuando usted comprueba la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, usted, hermana, no escatima absolutamente nada de su propia vida. Porque usted tiene por prioridad las cosas de Dios. Usted y yo tenemos por prioridad las cosas del Señor. Pero le decía hace un momento, hagamos un análisis, hagamos una consideración de cómo están nuestros ánimos por las cosas de Dios. ¿Cómo están nuestros ánimos por las cosas del Señor? Muchas veces quizás, hermana y hermano, nos conformamos nada más a los cultos del día sábado. Muchas veces quizás y estamos bien tranquilos porque galán que en la iglesia de allá del centro no hacen culto entre semanas. Y galán porque solo los sábados. Imagínese usted, hermanos, ¿no cree usted que es de afligirse? Porque yo le aseguro de que todos cuando empezamos con unas ganas por estar en las cosas de Dios, ¿o me equivoco? Todos cuando empezamos así. Y quienes no empiezan así, empiezan mal. Porque si empiezan mal, hermanos, con algo perezoso, ¿verdad? Y disculpe que utilice esa palabra, pero esas son las palabras que el apóstol Pablo utiliza. En lo que requiere diligencia, dice él, no perezoso, dice él, ¿verdad? Así que no se vaya a molestar por eso, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, es de que muchas veces nos empieza a llegar la perecita a usted y a mí. Y ya no queremos, hermano, darle al Señor lo que Él se merece. Y el apóstol nos insta a que debemos de mantener un fervor espiritual, así como lo era la iglesia en el primer siglo. Veamos lo que dice Hechos capítulo número 2, y no vamos a perder de vista ahí Romanos, porque es nuestro texto base, pero dice ahí Hechos capítulo número 2, mire cómo dice el apóstol, aquí el escritor, hermanos, del libro de los Hechos. Dice en el versículo número 46. Vamos a ver allí, hermanos. Mire cómo dice.
Y perseverando unánimes, dice, cada día, ¿en qué dice, hermanos? En el templo, cada día. No dice cada 8 días, ¿verdad? Sino que dice cada día en el templo. ¿Y qué más dice ahí, hermano? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando, ¿a quién dice, hermanos? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, hermanos, que en una oportunidad andaba evangelizando y pues me dice una señora, ustedes son sabáticos, men. Y yo le digo, no, le dije yo, allí sí no le voy a aceptar. ¿Cómo no? Me dijo, porque guardan el sábado. Ah, eso es muy diferente, le dije yo, porque sabático se le puede llamar a alguien que solamente se reúne en el día sábado. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, pero el que se reúne domingo, miércoles y se reúne todos los días que hay culto, hermano, ¿cómo se le puede llamar sabático? No se le puede llamar sabático. Pero cuando uno se reúne solo sábado, razón pueden tener las gentes en que nos dicen que somos sabáticos. A la iglesia del primer siglo le podían llamar sabática, hermano, ¿sí o no? No, ¿por qué no le podían llamar sabática? Porque dice que todos los días, cada día se reunían en el templo. Y aparte de eso, ¿qué más hacían, hermanos? Dice ahí, hermanos, que perseveraban en la doctrina. Tenían una comunión, hermanos, tan grande, tan especial, hermanos, que era una delicia estar todos juntos alabando al Señor. Yo creo de que allí, hermanos, se hacía sentir aquella bendición que dice la palabra de Dios, que Dios envía cuando están todos reunidos en uno solo, ¿verdad? Así dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué dice, hermano? Juntos en armonía. Algo, hermanos, que nos va a llevar a usted y a mí a perdernos la bendición espiritual es la falta de reunirnos, es la falta de congregación. Porque en la congregación de los santos dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y la muestra de que usted y yo estamos fervorosos espiritualmente, lo manifestamos cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Y cuando no nos queremos congregar, por las razones que sean, hermana y hermano, hay que analizar, hay que evaluar, porque cuando leemos Romanos capítulo 12, verso 1, por la misericordia de Dios, dice, Jesucristo, hermana y hermano, ¿qué es lo que hizo Él por usted y por mí? ¿Entregó solo una parte de Él? ¿O qué hizo Él por nosotros? Se entregó completamente, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es que que nosotros no nos queremos entregar completamente a Él, verdad? Mire, uno oye que entre los novios se dice, ¿verdad? Me entrego a ti sin reservas, le dicen, ¿verdad? Así se dicen los novios ahora en este tiempo. ¿Y con eso qué están queriendo decir? Que llueva, truene, y eso es así, hermano. Los enamorados, le pregunto yo a usted, ¿hay algo que los detenga para ir a ver a la novia o al novio? No hay absolutamente nada. No importa que tenga que caminar largas cuadras, hermano, para ir a ver a la novia, pero va. ¿Por qué? Porque está enamorado. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos enamorados del Señor, es cuando nosotros manifestamos un fervor y manifestamos una entrega por las cosas de Dios. Y es allí donde hacemos lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, que ellos, hermanos, comprobaran, ¿verdad?, cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta, y que fueran renovándose día a día, que fueran, hermanos, creciendo día a día. La iglesia del primer siglo, cuando comenzó, era fervorosa espiritualmente. Pero ¿qué pasó con el transcurrir del tiempo? Allá en Apocalipsis capítulo número 2 se nos dice de esta manera. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo número 2, y dice el verso que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Y dice ahí el versículo número 4, mire cómo dice, pero tengo contra ti, le dice, que has dejado el, ¿qué dice? Que has dejado el fervor espiritual.
sea que los hermanos habían dejado de persistir en la doctrina, persistir en la obediencia y persistir también en la congregación que antes tenían, hermanos, por estar alimentándose espiritualmente. Entonces, la iglesia que debemos de ser, hermanos, nos lleva a entender que debemos de manifestar un fervor espiritual por las cosas de Dios y que no debemos, como dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 12, que leíamos, ¿verdad? Ahí en el versículo número 11, dice ahí el versículo número 12, el 11 dice, en lo que requiere diligencia. ¿Cree usted que las cosas de Dios no requieren diligencia, hermano? ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Requieren diligencia las cosas de Dios? Por supuesto que sí, hermano. Por supuesto que requiere, hermano, que usted y yo nos preocupemos, que usted y yo nos esforcemos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, dice, en espíritu, sirviendo, dice, ¿a quién? Sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y dice que debemos de ser constantes ¿en qué, hermano? En la oración. Eso es lo que nos llama el Señor, a que mantengamos un fervor espiritual cada uno de nosotros como hijos de Dios. Mire, uno a veces se queda sorprendido con las gentes que profesan otra fe, otra creencia. Esa gente, hermano, no paran de hacer culto. ¿Se han fijado ustedes? Y uno dice, ¿y por qué es que la iglesia del Señor no somos así? ¿Será de que porque estamos llenos ya, hermanos? De la palabra es suficiente lo que venimos a recibir el día sábado. ¿Qué dice usted? ¿Por qué será que nosotros, hermanos, somos así un poco a veces rogaditos, ¿verdad? Para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque quizás nos sentimos completos. Pero si usted y yo nos sentimos completos, oiga bien lo que le dice el apóstol Pablo. ¿Cree usted que puede superar usted al apóstol Pablo, hermana? El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto. ¿Verdad que sí dice él, hermanos? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Y cómo es que nosotros, yo no me considero ni tan siquiera llegarle ni al tobillo al apóstol Pablo, ¿verdad? Ajá, fíjese. Pero yo ni me atrevo a llegarle, no sé, mi hermano Cándido, ¿verdad? Si se atreve por lo menos decir, bueno, aquí está el apóstol Pablo, por aquí le llego yo. Yo no me atrevo. Y él dice, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, decía él, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces el fervor espiritual, hermano, es algo que nos va a mantener, hermano, siempre en ese proceso de crecimiento espiritual, de manera pues de que se va a cumplir en nosotros aquellas palabras que dice el proverbista en el capítulo 4, versículo número 18. Mas la senda de los justos es como la luz de, ¿qué dice, hermanos? De la aurora, que va de aumento en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Así va a ser el proceso de la vida del Hijo de Dios, que mantiene un fervor espiritual, hermanos, en óptimas condiciones. Pero el hermano, la hermana, que por ejemplo no ora, no ayuna, no estudia la palabra de Dios, ¿cree usted que puede tener cuidado de vivir en obediencia a Dios? Le pregunto. Alguien me dijo, es que usted solo habla de que hay que congregarse y que hay que reunirse, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no habla de la obediencia? Es que mire, el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, en lo poco has sido fiel, dice él, ¿verdad? En lo mucho te pondré. Aquel que no puede ser fiel en lo poco, hermanos, ¿cómo puede ser fiel en lo más? Si no podemos mostrar, hermano, una fidelidad a Dios en aquellas cosas que usted y yo sabemos que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, ¿cómo cree usted que vamos a poder cumplirle al Señor en lo que Él nos manda hacer en su palabra?
Por eso es que es muy importante que nosotros le prestemos mucha atención, hermanos, a las cosas que Dios nos manda a que hagamos. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo número 30. Léalo por favor para que usted se dé cuenta. Mire cómo dice Efesios capítulo 4, versículo número 30. ¿Ya lo encontró? Mire cómo dice. Y no contristéis, dice, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, dice, ¿para cuándo? Para el día de la... ¿Y qué es contristar el Espíritu Santo de Dios? Aparte de no vivir en obediencia, hermano, es también, hermanos, no alimentarlo de aquellas cosas que le nutren a él. ¿Y qué es lo que nutre al Espíritu Santo de Dios que él ha depositado dentro de nosotros, hermano? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, el congregarse, hermano. Eso nos fortalece espiritualmente, nos anima, hermanos, a continuar echando mano de la vida eterna. Pero cuando usted y yo no hacemos nada de eso, ¿qué pasa con el Espíritu de Dios, hermanos? Se va contristando como que si fuera un fuego, ¿verdad? Acuérdese que el apóstol le dice a Timoteo, no apagues, ¿cómo dice? La llama o el fuego, ¿cómo dice? Vamos a ver. No apagues el fuego de Dios que Él ha puesto en ti, dice así, ¿verdad? Primero de Timoteo, por ahí está en el capítulo número 1. El apóstol Pablo le instruye que no tiene que apagar esa llama espiritual. Pero cuando nosotros, le decía, hermanos, no hacemos todo lo que ya les mencioné, esa llama del Espíritu, ¿qué es lo que va haciendo, hermanos? Se va apagando y se va apagando. Y seguramente quizás de repente, hermanos, la llama del Espíritu ya se apagó. Y quizás solamente está echando el ¿qué, hermanos? Humito, ¿verdad? Humo está echando. Porque ya no hay, hermanos y hermanas, ese fervor espiritual dentro de nosotros. Así es de que, hermanos, lo primero que usted y yo debemos de manifestar como hijos de Dios es, hermano, un fervor espiritual. Porque esa es la iglesia que Dios quiere. ¿Cómo creen ustedes que quiere el Señor a su iglesia? ¿Que sea una iglesia viva o que sea una iglesia muerta? Vamos a ver, díganlo todo. ¿Cómo quiere Dios a la iglesia? ¿Que sea viva o que sea muerta? Viva, hermano, ¿verdad? Vivas para Cristo, pero muertos ¿a qué, hermano? Al pecado, eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vivos para Cristo y muertos ¿a qué? Al pecado. Eso es, así nos quiere el Señor. Y eso va a ser posible a medida el Espíritu de Dios esté como, hermanos, fervorosamente dentro de nuestro ser, dentro de nuestro corazón. Así como el salmista David decía, ardorosamente decía, mi carne te anhela, decía el Señor, hermanos, decía David, hermanos, así decía él, que su carne anhelaba las cosas de ¿quién? Las cosas de Dios. Aunque el apóstol Pablo dice que a esta carne, dice, no le gustan las cosas que son, dice que, espirituales. Pero cuando uno se ha entregado al Señor, hermanos, la carne, ¿qué pasa? No tiene fuerza, sino que el que tiene fuerza en nosotros, ¿qué es? Es el Espíritu de Dios. Vamos avanzando. La iglesia que Dios quiere que seamos. Vamos a ver, Romanos 12. Ahora dice ahí el versículo número 3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros, dice, tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, dice, somos un cuerpo, ¿qué, hermanos? Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de ¿qué? De los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, ¿en qué más dice? En la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia, hágalo, dice, ¿con qué? Con alegría. La iglesia que debemos de ser.
Una iglesia que ejerce sus ministerios con humildad y sencillez de ¿qué? Con humildad y sencillez de corazón. Cada uno dice conforme a la gracia que les es dada, ninguno tenga más alto concepto de ¿qué dice, hermanos? De sí mismo. Aquí ante los ojos de Dios, hermana y hermano, todos somos iguales. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Todos somos iguales, no importando la condición social, económica que tengamos, el intelecto que podamos tener. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, porque todos valemos la sangre ¿de quién? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en cada uno Dios ha depositado una gracia, un don, el cual Él lo ha dado. ¿Para qué? Para que lo desarrollemos para el beneficio de su obra. Y dice el apóstol, nadie debe de tener más alto concepto de sí mismo, sino que cada uno lo que ha recibido de Dios, hágalo, dice, con sencillez de corazón, con humildad, hágalo para la gloria de Dios. Nosotros debemos de procurar, hermanos, ejercer los privilegios que Dios nos ha dado con toda humildad, con toda sencillez de corazón, con unidad, con armonía, trabajando como un solo equipo, con un solo propósito, con un solo objetivo, porque es de esa forma como Dios va a bendecir a su iglesia. Pero cuando uno va alando para un lado y otro va haciendo para otro lado, ¿qué creen ustedes? ¿Se van a lograr los objetivos y las metas propuestas? No se van a lograr, hermano. No se van a lograr. Debemos de procurar estar unánimes en una misma mente, en un mismo parecer, poniendo a disposición nuestras virtudes, nuestros talentos, nuestros dones, el servicio, la disposición que cada uno de nosotros tengamos, sin andar pues diciendo, mire, como alguien dijo, mire, yo le voy a ayudar, pero si hace así como yo le digo, ¿verdad? No, así no funcionan las cosas. ¿O sí funcionan así las cosas, hermano? No, las cosas se tienen que hacer en unidad, en armonía, en comunión. Y no hay mejor cosa que trabajar de esa manera, ¿verdad? Porque cuando venimos a ver las cosas realizadas, ¿qué es lo que decimos? Esto lo hemos hecho entre todos. Ninguno se lleva el mérito, ¿verdad? De decir, esto está porque yo, si no hubiera sido por mí, dice, ¿verdad? Entonces, Dios no quiere una iglesia así, o sí quiere una iglesia así, hermano. No, Dios quiere una iglesia, hermanos, que esté activada en el desarrollo de ¿qué? De sus dones, de sus talentos, de el servicio que usted, Dios le ponga en su corazón a hacer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y que de esa manera Dios, hermanos, nos va a permitir alcanzar grandes cosas, grandes metas. Por eso es que dice allí el versículo número 16, mire allí mismo del capítulo 12 de Romanos, dice, unánimes entre vosotros, dice, oiga qué bonito, unánimes entre vosotros, dice. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? No altivos, dice, ¿verdad? Que porque yo soy el pastor, ¿verdad? Aquí se van a hacer las cosas como yo quiero, ¿verdad? Que no, hermano, no se puede así. Que porque yo soy ministro, no, las cosas se deben de hacer como, hermanos, unánimes, dice aquí el apóstol. ¿De acuerdo o no de acuerdo, hermanos? Unánimes en el espíritu, dice aquí, en una misma mente y en un mismo parecer, hermanos. Y de esa manera la bendición de Dios va a estar sobre ¿quién, hermanos? Sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre todos en general. Y allí vamos a ver la bendición de Dios, unánimes entre vosotros, no altivos, sino, dice, oiga bien, asociándoos, dice, ¿con qué dice? Con los humildes. Y no seáis sabios en vuestra propia, ¿qué, hermanos? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Mira, hermano, una de las cosas que a mí en lo particular me ha gustado cuando he trabajado con la iglesia es participarle a la iglesia lo que se quiere hacer, para que la iglesia esté consciente de lo que se quiera hacer y que la iglesia, estando de acuerdo en aquello que se va a hacer, ponga también su corazón, ¿verdad? Así como en tiempos de Nehemías, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que se propusieron construir los muros de Jerusalén? Y ahí, hermanos, dice que todos unieron sus fuerzas, hermanos, y lograron sus objetivos. El que hacía de albañil, el de portero, y todos ejerciendo sus diferentes
actividades, sus diferentes funciones. Entonces la iglesia que debemos de ser, hermano, y esto es para todas partes, no solamente para la iglesia de Dios central, no solamente para la iglesia del Distrito 1, sino para toda la iglesia a nivel mundial. El Señor quiere que su iglesia prospere, el Señor quiere que su iglesia crezca, ¿o no es cierto? Pero para eso se necesita esto. Dice él, ninguno tenga más alto concepto de sí. Y eso es lo que nos perjudica en nuestro trabajo. ¿Es cierto o no es cierto? Que porque muchas veces, hermanos, queremos tener supremacía, ¿o no es cierto? Y no es así, hermano. Así no funcionan las cosas. Tenemos que trabajar unánimes, como dice aquí. Bien, ahí está el segundo punto. Tercer punto, vamos ahí. Número 3. Allí vamos a leer, hermanos. Dice ahí el versículo número 9. Mire cómo dice el verso 9. El amor sea, ¿cómo dice? Sin fingimiento. Y esa es la iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia que se ama, ¿verdad, hermanos? Pero que se ama, ¿cómo? Sin fingimiento, de corazón, ¿verdad? De corazón, hermanos. No con preferencias, no, hermanos, así, ¿verdad? Haciendo, ¿cómo dicen? Acepción de personas, sino que el amor debe de ser sin fingimiento, y el fingimiento se manifiesta, hermanos, cuando nosotros amamos a todos en general. Porque cuando usted dice que ama a solo a una hermana y a la otra no, ¿qué pasa? ¿Hay fingimiento ahí o no hay fingimiento? Sí, hay fingimiento. ¿Allí hay fingimiento o no hay fingimiento ahí? Sí, ahí hay fingimiento. Es que el amor verdadero no se debe de expresar a una persona en particular, sino que se debe expresar ¿a qué? A todos. Yo siempre he dicho a la iglesia, mire, si usted va a saludar con beso a una hermana, salude a todas con beso. No debe andar que a una las va a abrazar, que hasta las va a querer chinear, y a otras, pasa hermana, y así de lado. Y lo mismo con los hermanos. No puedo llegar yo donde el hermano Will, ¿verdad? Y hasta abrazándolo y dándole la palmada en la espalda, y allá el hermano Cándido así, pasa hermano, así todo, como dicen, todo simple, ¿verdad? No puede ser así. El amor sea, dice, ¿cómo? Sin fingimiento. Dice más ahí, mire, el amor sea sin fingimiento, dice, ¿a dónde estábamos? El 9. Aborrecer lo malo y seguir el que dice, lo bueno. El verso 10 dice, amaos los unos a los otros. ¿De qué forma? Dice, con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, oiga qué bonito como dice ahí. En cuanto a honra, dice, hay que preferir a unos pocos y a otros no, dice ahí. ¿Cómo dice ahí, hermanos? Prefiriéndonos los unos a los otros. Yo debo de preferir al hermano Rivera, ¿verdad? Pero también a mi hermano Palacios, ¿o no es cierto? Debo de preferir a la hermana fulana, pero también a la otra hermana, y a todos en general, prefiriéndonos, dice, los unos a los otros. Esa es la iglesia que Dios quiere. No quiere una iglesia que un grupito por aquí, otro grupito por allá. Y cuando hablo de esos grupitos no me refiero a los grupos de trabajo que se hacen, porque esa es otra cosa. Pero me refiero a los grupitos, ¿verdad? De que no es que con fulana no me llevo, es que con determinada hermana no me llevo. Es que la sangre como que no congenia, dice uno a veces. Así se han fijado que así dice uno. Es que como que la sangre de ella, dice, no pega con la mía. No, hermano. Es nuestro corazón el que está malo todavía, ¿o no es cierto? Es nuestro corazón el que está malo, porque aquí la palabra del Señor es bien específica en enseñarnos, hermanos, de cómo debe de ser nuestra manera como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Mire qué más dice aquí, ¿verdad? Dice ahí, en cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Y dice el verso número 13, sigamos ahí adelante, 13 dice ahí, mire, compartiendo para las necesidades de, ¿qué dice? De los santos. Ese es el amor, ¿o no es cierto? Ese es el amor.
hacia los hermanos, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Y qué más dice? Practicando la hospitalidad. Y qué bonito es venir, ¿verdad? Y que a uno, hermano, qué alegre nos sentimos de estar, que esté aquí. Uno se siente feliz, hermano. Pero por ejemplo que alguien, pues, así todo indiferente, ya vino este hermano. Este hermano es el que se ve allí en el teléfono, dice. Yo ni lo veo, dice una hermana ahí. A mí no me gusta porque muy, muy feo habla, dice, ¿verdad? Está bueno, hermano, ¿verdad? Pero no está bien en el sentido de que la palabra del Señor nos dice que no debemos de ser así. ¿O sí, hermano? La palabra dice, debemos de ser hospitalarios. ¿Con quiénes? Dice, hermano, con todos. Recibir a los hermanos. Yo me voy a decir contento recibiéndoles a ustedes porque, aunque ustedes no lo crean, pero ya me hice anfitrión de aquí, fíjense. Y entonces ahora yo los voy a tener que recibir. ¿Y cómo quieren ustedes que les recibamos nosotros? ¿Con alegría o con tristeza? Con alegría, ¿verdad? Con gozo, con regocijo, hermano, que me alegro verle. Qué alegría es poderle tener acá, ¿verdad? Qué felicidad es que estemos juntos aquí alabando el nombre del Señor. Allí, hermano, esa es la iglesia que Dios quiere que seamos todos. Está tomando nota, ¿verdad? ¿Cuántas van ya? 3, ¿verdad? Número 1, ¿cuál es? Una iglesia fervorosa espiritualmente. Número 2, una iglesia que desarrolla sus ministerios con unidad, con sencillez de corazón. Y número 3, una iglesia que se ama. ¿Y que se ama cómo, hermanos? De corazón, sin fingimiento. Y vamos al número 4 porque el tiempo ya se está terminando. Vamos a ver. Número 4. ¿Cuál es el número 4? Mire usted cómo dice. Aquí vamos a leer el verso número 17. Mire cómo dice el 17. No paguéis a nadie, dice, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, ¿qué dice que debemos de hacer, hermanos? Estad en paz con todos, dice, mire. Y agrega más, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de ¿quién? De Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, hermanos, la iglesia que debemos de ser, una iglesia que vive en paz, una iglesia que vive en armonía, una iglesia, hermana, que aunque de repente hay cierta, porque hermanos, honestamente no vamos a decir que no van a haber de repente algunas cositas, ¿verdad? Que van a generar el que frisuras ahí, ¿verdad? O algún detallito ahí o alguna inconformidad. Es por demás siempre, ¿verdad? Que hay cositas que nos incomodan, ¿o no es cierto? Bueno, pues la palabra del Señor nos dice que aunque así sea, debemos de vivir en paz, ¿o no es cierto? Y hermanos, para vivir en paz debemos de procurar ser perdonadores, ¿o no es cierto? Para vivir en paz debemos de ser perdonadores. Que si alguien le ofendió a usted, no deje pasar el tiempo, ¿verdad? Y diga usted de aquí para allá, no la voy a saludar a la hermana o no voy a saludar al hermano. No, lo más luego posible, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir donde el hermano y hermano, en el nombre del Señor quiero decirle que me ofendió, pero ya lo perdoné, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, no darle lugar a los resentimientos, porque los resentimientos ¿a qué nos llevan? A perder la paz, ¿o no es cierto? A perder la paz. Y si se pierde la paz, ¿qué va a pasar? No vamos a ver al Señor y tampoco vamos a tener entrada a la vida eterna. Así es de que el Señor quiere a su iglesia que viva en paz. Que si de repente nos ofendemos, hermano, perdone, me siento que no, me pasé un poquito con lo que le dije. Discúlpeme. Eso como que a veces cuesta, ¿verdad, hermanos? Eso como que a veces cuesta, pero eso es lo correcto hacer, hermano.
que nos perdonemos los unos a los otros y que de esa manera el amor de Dios sea el que fluya dentro de nuestros corazones y que de esa forma, hermanos, nos mantengamos unánimes, perseverando. Mire cómo estas cosas contribuyen en lo más importante, que es el fervor espiritual. Cuando estamos en armonía, cuando estamos en paz, cuando estamos en comunión, hermano, si alguien se queda, allá vamos todos, ¿a qué, hermano? A buscarlo, a reconvenirlo, a atraerlo. Pero cuando no tenemos paz los unos con los otros, no está lo mismo. Ah, no vino, dice. Ay, de todas maneras, aquí sálvese quien pueda, decía alguien, ¿verdad? Cada quien, decían los hermanos en la mediodía, ¿verdad? Vela, ¿por qué? Dice. No, no vamos a decir eso, ¿verdad? Pero sí, hermanos, el mensaje es ese, que Dios quiere que su pueblo sea fervorosamente, espiritualmente hablando, hermanos, grandemente, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, hermanos, que pongamos a disposición todas nuestras virtudes, toda nuestra habilidad. Mire que a veces hasta los niñitos pueden desarrollar actividades muy especiales, hermanos. Hemos trabajado en iglesia, hermanos, donde hasta los niñitos agarrando palas, agarrando escobas, agarrando, hermanos, en un trabajo que a veces se pone uno a hacer, hasta los niños se integran. Y eso es tan hermoso, ver a toda la iglesia, hermanos, trabajando, poniendo a disposición, hermanos, sus servicios, que ahí, ¿verdad? Se va la corbata, se va el pantaloncito así bien planchadito, la camisa así, ¿verdad? Allí, hermano, empieza uno a ponerse el que digamos, la ropa de trabajo, ¿verdad? Y con sencillez, nada que, no, yo eso no, porque eso no lo hago yo, ¿verdad? No, la sencillez de corazón, el servicio en la obra del Señor, hermano, no importa. Aunque lo pongan uno a lavar los baños, ¿verdad, hermano? Para nosotros debe de ser una grande honra, ¿o no es cierto? Hacer limpieza, hermano, hacer limpieza, eso es de grande estima. Ante los ojos de Dios, ese es de grande valor. Entonces hay que poner a disposición nuestras vidas para servir en unidad, en armonía los unos a los otros. Y hemos hablado también de que debemos de amarnos y no debemos de darle lugar a los resentimientos, sino que al contrario, lo malo lo debemos de vencer ¿con qué? Con el bien. Pónganse en pie, hermanos. Muchas gracias por su atención y que Dios bendiga la palabra en cada uno de nuestros corazones. Paz a vosotros, hermanos.